Hola, buenos días. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde la cabina de Tropicalísima 1350 con Montserrat Arroyo. El día de hoy vamos a hablar de depresión. Esperamos que les guste el programa. Gracias. Del día con 4 minutos, bienvenidos amigos, ya estamos a buena hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades aquí en Tropicalísima 1350. ¿Cómo están? Bonito inicio de semana, la semana mayor ha llegado y bueno, pues muchos estarán ya en casa recostados escuchando Tropicalísima, otros estarán todavía trabajando y muchos más seguramente camino a algún lado para disfrutar y relajarse con la familia. Les deseamos buen viaje y que se la pasen bonito en esta semana también. Por allá en los controles está Arturo Noriega, soy Montserrat Arroyo, en la producción Ezequiel Mondragón. Y hoy tenemos un tema muy interesante y súper importante de hablar, depresión. Muchas veces es todavía un tema tabú y pues es importante hablar de ella porque gran número de población la padece, la sufre y muchas veces es en silencio. Hoy, para hablar de este tema, estamos en cabina con nuestro especialista invitado, licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, quien es psicoterapeuta, director de atención y tratamiento psicológico. Bienvenido. Buenos días y un programa muy difícil, Monse. Así es. Como es una enfermedad a veces silenciosa, la gente también se la calla. Estamos acostumbrados a amortiguar las emociones, entonces tiene que ver con las emociones la depresión. Así es. Todas las emociones son necesarias para el ser humano. Es lo que nos hace humanos y cada una de ellas cumple, me imagino, Barrera, una función determinada. A veces la tristeza también puede resultarnos tan intensa, tan agónica, que no sabemos si estamos pasando un mal momento solamente o estamos en depresión. Hay veces hay causas específicas que la justifican y hay veces en que aparentemente no hay nada que pudiera causarnos esta emoción tan intensa, sin embargo ahí está, nos sentimos raros, nos sentimos diferentes y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Tengo en mis notas que en México la depresión afecta al 3.3% de la población a lo largo de la vida. Las personas enfermas por este trastorno padecen alteraciones de sueño, pierden energía física, tienen problemas de concentración, desarrollan diversos miedos y debido a su estado permanente de tristeza pueden llegar al suicidio. Hoy por eso hablaremos de este tema tan importante de tocar, porque decíamos desafortunadamente muchas veces ni nos damos cuenta si estamos o no en depresión. ¿Qué es la depresión? Tú que eres el experto, por favor, Juan Antonio. Mira, nos podemos enfermar de diferentes cosas y las emociones también nos pueden enfermar. Entonces es un trastorno, o sea, una enfermedad que tiene que ver con las emociones. Como lo mencionabas hace ratito, cada uno de los acontecimientos de vida por los que pasamos, nos vamos a casar, nos cambiamos de casa, me peleé con alguien que para mí es importante, compré un carro, absolutamente todos los acontecimientos de la vida está asociado con emociones. Así es. Y puede ser una emoción de alegría, que padre cuando es así, pero también puede ser una emoción de tristeza. Y también, como lo mencionas, cada emoción tiene un aspecto que nos sirve para algo. Por ejemplo, una emoción se llama asco y el asco te sirve para poder alejarte de las cosas que te pueden hacer daño. Cuando estás emocionalmente triste, esa emoción puede seguir y seguir y seguir. Y cuando tienes alrededor de 15 días con los mismos síntomas, o igual a veces las personas acostumbran a estar en ese estado de tristeza, pueden pasar meses antes de que sea detectada, digamos que no es normal. Si bien las emociones están para ser sentidas, también es para aprender de ellas. Y muchas veces no aprendemos de ellas porque se nos hace entonces normal, hoy me siento triste otra vez, igual que el día de ayer, y vamos a pensar que me sigo sintiendo triste el día que viene, y el día que viene, y el día que viene. En un día normal, Monse, tenemos alrededor de 60,000 pensamientos. Pensemos que esos pensamientos, la mayor parte, estén asociados con cosas de tristeza, porque es como un filtro muy importante que te pone la emoción enfrente de ti. Y si estás muy feliz, la verdad es que cualquier cosa que sucede en la vida la vas a interpretar así. Claro. Pero si estás triste, va a suceder exactamente lo mismo. Entonces vas a interpretar, imagínate que alguien está viendo una serie de lo que sea, y salen dos personajes. Y entonces la persona que está viendo la televisión, si está triste, va a decir, bueno, y ahorita se van a morir.
Ok, no se mueren, pero se van a pelear, ¿no? Ujú. Y no se pelearon, pero les va a ir mal en algún momento de la vida, es decir, tienes una forma de interpretar la realidad que es negativa, te vas a Entonces, quedar atorado ahí, y entonces en ese sentido la depresión es una enfermedad de las emociones, particularmente de la tristeza, que te lleva a otros estados, no solamente emocionales, sino conductuales y también sociales. ok. ¿Es solo una enfermedad emocional o tiene alguna causa bioquímica por ahí en el cerebro? Mucho se dice también que empieza ahí con cierta disminución de algunas hormonas y conexiones cerebrales. Si tenemos mensajeros químicos en todo el cuerpo, Sí. los mensajeros químicos que son más analizados se llaman neuroconductores y muchos de ellos se generan directamente a nivel cerebral. Cuando pasan al torrente sanguíneo ya se conocen como hormonas. Entonces una hormona que es mensajero químico, que en principio se empezó a generar ahí, es la serotonina. Ujú. Cuando hay una baja de serotonina, entonces las personas tienen pensamientos que son recurrentes, centrales y obsesivos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pensemos que yo estoy enamorado. Si estoy enamorado, Ujú. entonces en mi cerebro también hay una baja de serotonina, pero hay otros compuestos, otros mensajeros que bajan o que se elevan. Por ejemplo, se eleva la dopamina y la dopamina es la hormona del placer. Por lo tanto, es bien padre que estoy pensando en el ser amado de forma obsesiva y solamente compensada de forma obsesiva por el ser amado me genera un estado de alegría, es más, voy a ver a la persona amada en un ratito más y Ujú. entonces estoy todavía más feliz. Por lo tanto, igual, ¿qué pasa a nivel cerebral con la dopamina, pero con la depresión? Si yo tengo una poca de serotonina, tengo pensamientos obsesivos, Ujú. pero no, la dopamina no se eleva, por lo tanto igual me siento triste y digamos que nada me consuela. Eh, Cada vez que analizamos la depresión hay como diferentes estrategias para analizarla. Ahí Sí. le llamamos en grandes categorías depresión endógena y depresión exógena. Lo exógeno es cuando tienes algún problema en el exterior, Ujú. que te corrieron del trabajo y entonces te sientes mal, te sientes triste. Mientras las personas están de vacaciones, tú estás trabajando o igual justamente antes de eso te despidieron, por lo tanto te sientes todavía terriblemente mal. Ok. Son eventos externos Externos que nos afectan. que nos afectan, entonces eso es lo exógeno. Lo endógeno tiene que ver con las cosas que están dentro. Si por alguna razón mi familia era depresiva, Ujú. si por alguna razón mi abuelito también, si acabo de tener un bebé y me siento triste, también se llama depresión postparto. Postparto. Si soy de la tercera edad y siento que ya me dejaron abandonado en un asilo mis familiares, mis hijos, se llama depresión estacional, pero a todos nos puede pasar. Ujú. También es asociada con la depresión, el trastorno bipolar y a veces la depresión se va a presentar antes, durante o después de alguna otra enfermedad. Si a mí me Ok. diagnostican una enfermedad X, voy a decir una serie de enfermedades que potencialmente están asociadas con la depresión, por ejemplo la diabetes, Ujú. por ejemplo algún mal del corazón, por ejemplo si me enfermé de las articulaciones, entonces me puede dar esa depresión tan solo por haber escuchado el El diagnóstico que ya diagnóstico. tengo. Claro. Entonces, la acompaña antes, durante o después de algunas otras enfermedades o también se presenta en ese sentido de manera libre. Con los duelos también se Por puede supuesto, cursar con depresión. en la parte exógena, imagínate que a veces nosotros como adultos tenemos una personalidad que son los rasgos que nos diferencian de otras personas, Ujú. pero soy como melancólico. Entonces, la muerte de un familiar cercano, o incluso la muerte de alguna mascota, por supuesto que también me Claro. va a afectar. Ujú. Pero ¿qué pasa en los niños? Si yo no estoy a veces preparado, pues a los niños les va peor, ¿no? Claro. O sea, te puedes deprimir a cualquier edad. A cualquier edad te puedes deprimir. ¿Sabes qué es lo impactante, Ujú. Monse? Que cuando esto te da, cuando eres pequeñito, cuando eres niño, tienes más probabilidad de cuando seas adolescente o cuando eres adulto, de sufrir de algunos otros trastornos a nivel cerebral. Ok. Y entonces, lo que están haciendo el día de hoy a través de este programa, de difundir información relacionada con la depresión, nos pone como en una estrategia de prevención, en una Así es. estrategia de alerta.
que eso es sumamente importante porque mientras más información tenga con respecto a algún padecimiento, tengo más posibilidad de poder enfrentarlo exitosamente. Así es. Ahora, hablando un poquito de causas y de factores de riesgo, ya nos comentabas algunos, como por ejemplo el nivel de serotonina, las cuestiones exógenas o endógenas que pueden ocurrir en nuestra vida, que pueden ser como un disparador. Causas genéticas, hormonales, estacionales, si tienes algún otro trastorno. ¿Algún otro factor de riesgo identificado para sufrir depresión? Sí, por supuesto. Cuando en la familia hay alguien que tiene depresión, la familia es un sistema y lo que le afecta a una persona del sistema le va a afectar a los demás. A todos. Por lo tanto, igual, si tú te enfermas de depresión dentro de la familia, estás afectando también a los otros. Claro. Y entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien que no quiere salir de la casa, que igual ni siquiera se quiere cambiar, que lo que antes le gustaba hoy aparentemente deja de gustarle? O sea, se mueven muchos más elementos que son bioquímicos. Por ejemplo, cuando tú te sientes motivado, tu cuerpo empieza a generar no solamente dopamina, sino norepinefrina. Es como la hormona de la motivación. Y entonces, si no te sientes motivado para vivir la vida, también se impacta eso a nivel bioquímico. Y me voy a adelantar un poquito, pero después me voy a regresar. Parte de los tratamientos, al menos los que tienen que ver con medicamentos, se llaman recaptadores de la serotonina. Y hay otros que son como de una nueva generación, también ayudan a estimular la producción de la norepinefrina, por lo tanto hace que te encuentres un poco más estable y al mismo tiempo motivado, ¿no? Claro. Generan efectos secundarios como todo. Sí, pero, claro. Al ratito platicaremos bien de los tratamientos y cómo se debe pedir ayuda. Nos vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando de depresión. Estamos con el licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, quien es psicoterapeuta, director de atención y tratamiento psicológico AC. Llámenos si tiene preguntas, 5604-7307 y 5604-7447. Nos vamos a una pausa y regresamos con más a buena hora. Es un tema bien padre. Muy extenso. Y muy extenso, sí. ¿Cuántas amigos, aprovechen y llámenos por teléfono. Les sí, que nos digan sus dudas, por favor, 5604-7307 y 7447. De 10 personas, ¿cuántas piden atención? Es que ese es otro nivel de complejidad también, no sé. Muchas veces cuando llegan las personas o hacen cita, lo tenemos nosotros muy medido, al menos en la parte del consultorio, de cada 3 personas que son nuevas y que van a ir a la cita y que ya hicieron la cita, solamente llega uno. Entonces hay como un filtro muy grande. También ahorita mencionabas el porcentaje de personas que pueden tener depresión. Sí. Se estima que a nivel mundial es entre el 10 y el 15%, ¿no? Pero está aumentando. Y va a aumentar, ¿no? El otro día estaba leyendo para 2020, no sé cuántas personas. Va a ser la segunda causa de incapacidad para el que vayas a trabajar. Está rudo. Sí. Porque muchas veces si no lo aceptas o si no pides ayuda, pues menos se diagnostica y entonces sigues, digamos, funcionando o mal funcionando y te afecta mucho más, ¿no? Se vuelve algo ya a veces crónico. ni siquiera sabes, ¿no? O sea, exacto. Ahorita tiene muchas caras, ¿no? Además, sí, puede ser la persona enojada con la vida, puede ser la persona violenta, puede ser... Es que justamente los niveles bajos de serotonina a veces te hacen ser una persona violenta con los demás o contigo mismo. Claro. Y por ahí viene la parte del suicidio. Claro. 12:17. Y también ahorita sería importante ver cuáles son los síntomas, cómo nos fijamos, por ejemplo, en niños, en adolescentes. Ahorita los menciono. Sí, por favor. ¿Calor? Está bueno el sol, ¿verdad? Amaneció nublado, ahorita ya hay sol y al rato va a llover. Qué barbaridad. La mejor información de salud en voz de los expertos. A buena hora. Continuamos. El día con 18 minutos, ya estamos de regreso a buena hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades en Tropicalísima 1350. Muchas veces no se le ve como una enfermedad a la depresión.
Y sí, hoy estamos con el licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, quien es psicoterapeuta, director de atención y tratamiento psicológico AC, hablando de este tema porque en verdad mucha gente ni siquiera sospecha que está deprimida. La depresión puede tener muchas caras, ahorita vamos a hablar un poco de la sintomatología, de cómo nos podemos dar cuenta nosotros mismos si estamos deprimidos o si alguien de la familia o algún conocido está en depresión. Llámenos, si tienen preguntas o comentarios, 5604-7307 y 5604-7447. La depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad y entonces tiene diferentes ángulos, como bien lo mencionas. Una es la parte médica, la otra es la parte psicológica, la otra es la parte social, porque, por ejemplo, te aíslas, no quieres estar conviviendo con otras personas y todo está apegado afortunadamente o desafortunadamente también, porque se puede confundir alguien que está deprimido con que es una persona floja, ¿no? Alguien que está deprimido con que no quiere echarle ganas a la vida, y a veces hasta en lo lastimoso te dicen, oye, pues mira, échale ganas. La persona no sale de una depresión con échale ganas. Creo que es lo peor que le puedes decir a una persona con depresión. Porque visto como una enfermedad, justamente decíamos en algún momento, si te enfermas del estómago, vas con el gastroenterólogo. Si te duele, si estás enfermo del corazón o tienes algún problema, vas con el cardiólogo. Si te duelen las emociones, si no sabes, hay que pedir ayuda. O sea, hay que ver a la depresión desde un punto de vista más crudo tal vez, pero es una enfermedad y como enfermedad tienes que asistirla, tienes que diagnosticarla, tienes que tratarla y tienes que darle un seguimiento a los pacientes que ya tuvieron depresión alguna vez en su vida, porque puede ser recurrente, ¿no? Hay 4 factores globales que nos podemos dar cuenta cuando alguien tiene una enfermedad mental. Una es que está asociada con el dolor físico y emocional, entonces decimos que hay una perturbación en la vida de la persona, no alcanza a funcionar de manera adecuada. Otra, que también hay un deterioro. La persona puede ir en su propia salud física y emocional, viéndose cada vez más triste, cada vez más demacrado, cada vez más algo. Pero también puede representar un riesgo para sí mismo y para los demás. De manera particular, en el caso de la depresión, cuando se baja ese nivel de serotonina, la serotonina o los bajos niveles de serotonina están asociados a la agresión. Por lo tanto, hay una agresión hacia los demás o puede ser una agresión hacia sí mismo, y entonces estamos hablando de casos muy graves del suicidio. Así es. Y al mismo tiempo puede presentar una conducta que socialmente se puede llamar como inaceptable, ¿no? Es inaceptable que no salgas de la casa, es inaceptable que igual con todo el mundo te estés peleando. Entonces, claro, esos son como factores de cualquiera de las enfermedades mentales. Pero particularmente en el caso de la depresión, por un lado, hay una estrategia que puede ser compartida, multidisciplinaria, en donde es el médico o el psiquiatra el que interviene, y por supuesto que también los psicólogos intervenimos en esta parte, claro, porque en esa gravedad hay algunos momentos en donde se presenta como con mucha agudeza. Y si acaba de fallecer algún familiar, por supuesto que no eres la persona más contenta del mundo. Igual, incluso decía alguna mascota. Entonces puede haber un periodo muy fuerte de depresión, pero después puede disminuir. Y entonces va a depender de la gravedad, si es una cuestión que podemos considerar que es leve, entonces puede ser atendida solamente con la atención psicológica. Pero si en la atención psicológica igual el paciente no está respondiendo, se necesita también una estrategia compartida. Ya había dicho con el médico, igual con el psiquiatra, para poder ayudar a la persona. Porque también sí podemos hacer que alguien en su propia química cerebral empiece a generar a lo mejor más dopamina, pero si tiene algún daño estructural también en sus propias, en su propio cerebro, no lo podemos hacer. Así es. Ahora, hay cosas que a todos nos suceden que nos causan cierto nivel de depresión o de tristeza profunda, ¿no? O sea, justificada. Por ejemplo, la muerte de un pariente, o la pérdida del trabajo, la pérdida de la familia o de la pareja. O sea, hay cosas que te pueden hacer sentir como ser humano deprimido. ¿Hasta qué punto sería normal, una depresión normal, un duelo normal? ¿O hasta qué punto dices, no, esto ya no está dentro del parámetro normal
ya necesito pedir ayuda porque a lo mejor ya estoy en una depresión en la que sí necesito ser diagnosticado y tratado como una enfermedad aparte. Sí, vamos a tomar dos criterios. Uno que tiene Sí. que ver con el tiempo, y con el tiempo es que si esa tristeza o ese estado negativo te dura más de 15 días, ya no es como tan O normal. sea, más de 15 días. Más ¿no? de 15 días ya no es Wow. normal. Hay personas que pueden tener 2 meses, que pueden tener incluso 6 meses o que pueden tener años. Entonces el tiempo hay que Así considerarlo. es. Pero también hay que considerar en la parte psicológica o de los síntomas toda una serie de cosas que pueden pasar alrededor de nosotros. Por ejemplo, Yo- Juan Antonio, me gustaría que nos puntualizaran un poco esta parte porque es bien importante. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores, ¿qué síntomas comparten y qué síntomas son Sí, importantes? primero para voy a esa dar etapa? una serie de síntomas globales Por favor. y después me voy a los niños. Perfecto. Yo los he ordenado de forma alfabética porque es triste, Monse, pero de forma alfabética que caemos en alguna de esas letras. Por ejemplo, podemos Ujú. tener ansiedad o aburrimiento, Ujú. culpa o comer en exceso o incluso comer poco, desesperanza, dolores de diversas partes del cuerpo, distorsión de la realidad. Una persona cuando distorsiona la realidad todo lo va a ver negativo y ves Así 3 es. veces más negativa la realidad Así cuando es. estás deprimido. Todo. Dificultad para concentrarte o para tomar decisiones, fatiga, falta de energía, falta de deseo sexual Ujú. y falta de aseo también, inutilidad, impotencia, insomnio, irritabilidad, miedo, tristeza, pesimismo, pensamientos suicidas, poca vida social y vacío existencial. Son, digamos que, de las Wow. más importantes, ordenadas tristemente de manera alfabética. En el caso de los niños, si eres papá o igual si eres maestro de alguna escuela, necesitas tener otra capacidad para observar, porque a veces ese chico que es peleonero podría Así ser es. que está deprimido. Ese chico que incluso no se defiende también podría ser que está deprimido. Voy a dar una lista que puede ser un poco larga, pero la idea es que tengamos Claro. ese conocimiento. Por ejemplo, cuando se separan los papás, les afecta a los niños. Cuando, pues sea que estén separados o divorciados, cuando tengo conflictos igual con mis compañeros, igual hasta con el maestro, con las autoridades, si me cambiaron de escuela o me cambié de residencia, si se me murieron unas mascotas, Así es. si me cambiaron a un maestro, imagínate que me llevo muy bien con el maestro que me está dando clase ahora y me dice que se va a ir a X este sitio, por supuesto que me afecta. Si tienes alguna discapacidad, si no tienes habilidades sociales para platicar con las demás personas. Cuando somos niños, los papás a veces nos facilitan mucho para platicar con cualquier miembro de la familia o incluso para no hablarle. Saluda a tu abuelito. ¿Por qué lo voy a saludar? No saludo. Ujú. Y no vemos que en la parte social son herramientas que les permiten a ellos poder comunicarse con los otros. Si llegas a un grupo que ya está formado, tú te incluyes ahí, los otros ya tienen sus grupos y si no tienes esa capacidad para poder platicar con los otros, pues te vas a sentir aislado. Ujú. Si has tenido maltrato físico o abuso También, sexual claro. también, si no tienes a tus seres queridos cerca de la casa también te va a afectar. Si te la pasas llorando con facilidad, podemos regañar a alguien. Una persona, un niño puede ser muy sensible, pero también hay quien puede llorar absolutamente por todo y se va a confundir entre el niño que es muy sensible y entre el niño que está deprimido. O el niño berrinchudo, ¿no? El niño Que berrinchudo también. hay mucho, o sea, de pronto justificamos cuando los berrinches o justificamos que se haga pipí, que ya Así esté es. grande, por Ese es ejemplo, otro de que los tenga síntomas. ansiedades, Así es. ¿no? Que a lo mejor no le importa la escuela o que se aísle de los compañeritos o que sea muy peleonero. Esas cosas nos deben llamar la atención. Y también que no quiera ir a la escuela, porque la escuela debería de ser un lugar También. donde aprendes y te la pasas bien. Y a veces los niños ponen pretextos para no ir a la escuela, ya viene está el domingo en la noche y ya le empezó a doler la cabeza o el estómago Exacto. o algo. Y a veces llega el momento en que los entregas, se la pasan ahí un rato y se sienten mal, te mandan llamar de la escuela para que vayas por él. Y si sistemáticamente le pasa eso, no es como tan sano ni tan normal. Okay. Si no disfruta las cosas que antes disfrutaba, o igual tiene juguetitos y de pronto Ujú. dice, bueno, mejor los voy a regalar estos juguetes si eres adolescente, algún videojuego que es de mucho de tu interés,
porque voy a hacer un viaje, y te empiezas como a despedir de los otros, en realidad estás pensando ya en suicidarte, y entonces eso es bastante Qué grave. grave. En los adolescentes también es un poco más complejo, porque aparte todo lo justificamos porque están pasando por la adolescencia y decimos, Sí. bueno, pues es que es normal, ¿no? Así son todos los chavos, todos los adolescentes, no les importa, pierden el interés, se encierran, son antisociales, no quieren ir a las reuniones familiares, no te pelan como papá, pueden ser agresivos. ¿Cuál sería el punto aquí como para diagnosticar o sospechar como papás o como familiares una depresión en un adolescente? Hace ratito mencionaba estos 4 factores, Monse. Uh-huh. No es normal que se quiera hacer daño a sí mismo, o que todo el tiempo está hablando de maldecir a los demás, ¿no? Pasas por la calle y dices, ese es un tonto, o lo expresan con groserías, ¿no? Así es. O mis amigos, ¿no? Para denostarlos a ellos, para hacerlos sentir como menos, se expresan terriblemente mal de ellos. De todos. Y cuando pasas de ese límite en donde te sientes mal, allá estás agrediendo a las otras personas o te estás agrediendo a ti mismo. Digamos que ese es el elemento más importante para saber que el adolescente tiene depresión, y como lo mencionas, las estructuras cerebrales pueden estar tan efervescentes, particularmente la emoción. Ahorita hablamos del cerebro deprimido, y hace que no te Los sientas trastornos, por ejemplo, alimenticios también en Por esta supuesto, etapa, en sí. mujeres y hombres, Sí. bulimia, anorexia, pueden ser Sí, también por parte de supuesto. depresión. Ajá. El cutting famoso, que también es otro programa, otro tema, Sí. también pudiera tener depresión Sí. detrás, ¿no? Ajá, Muy hay bien. detrás de todo eso depresión. Y por eso tenemos que vigilar mucho a los nuestros, a nuestra familia, nosotros mismos, ¿no? Preguntarnos de pronto si seguimos disfrutando lo que antes disfrutábamos, si seguimos haciendo las cosas que antes nos gustaba hacer. Porque muchas veces eso o que decimos, bueno, pues es que este cuate siempre anda de malas, o mi jefe siempre anda como peleado con el mundo. Eso pudiera ser una depresión detrás de esa cara, pero necesitamos pues aprender a escucharnos, a escuchar a los demás y saber que la depresión es una enfermedad que como tal debe ser tratada y diagnosticada. Nos vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando de depresión, hoy con el licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, nuestro especialista invitado, psicoterapeuta, director de atención y tratamiento psicológico AC. Pausa y volvemos. Son muchísimos síntomas. Así es. Amigos del Facebook, llámenos porque sí, aprovechen ahorita, la consulta es gratis. Así es. Les va a salir gratis. Llámenos 5604-7307 y 7447. O ahí mismo, ¿no? Pueden poner su... También, Bueno, nada más que les contestamos al ratito. Sí, exacto. Eso sí ya les va a costar. Son muchos y es bien complicado. Sí, además en personas de la tercera edad, pues es otra historia. Otra historia, claro. Eso lo llena de gran complejidad, porque mientras, si no te conoces tú mismo, tienes menos probabilidad de saber que los otros puedan tener un comportamiento, digamos que diferente. Diferente. Uh-huh. Y luego también pensamos que es normal, ¿no? Es que es en la tercera edad. Pensamos que por su edad es justificado. Sí. O, igual que como con los adolescentes, ¿no? Sí, porque además si estás enfermo y estás discapacitado o tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues igual seguramente que no estás pensando tanto en salir a bailar. No, y en esa edad es muy fácil, o sea, por lo menos una enfermedad crónico-degenerativa ya puede haber, ¿no? Pero ya más adelante lo tratamos en la intervención. Uh-huh. Hay algunos que son como mágicos, ¿no? Algunos tratamientos mágicos, algunos que son maravillosos, otros que son muy sofisticados y otros que son como los estándares. Entonces, ya los platicamos. De los tratamientos. Bueno, cerramos lo de diagnósticos. Sí. Y nos vamos con el tratamiento. Se nos está yendo rapidísimo el tiempo. Esos son temas muy extensos. Sí. Por ejemplo, el cutting es otro programa. Uh-huh. La anorexia, bulimia es otro programa, la vigorexia, uh-huh. Ahora tantos términos que hay. Sí. Y tantas caras, decíamos, de la depresión. La depresión postparto es otro tema. Uh-huh. El suicidio. Una vez nos acompañó un suicidólogo. Yo no sabía que existían los suicidólogos. Bueno, pues vino. Es dramática la cifra también. Uh-huh. En niños incluso. Así es. 1233. Y en adolescentes. Uh-huh. Y cada uno tiene sus asegúnes. Sí. Uh-huh. Ahora,
Por ejemplo, el cutting. ¿Puede ser más como por depresión o por moda, por pertenencia? Otra vez es como el entorno o el ambiente te influye, ¿no? En lo positivo y en lo negativo. Si tienes personas que se lastiman, es más fácil que tú te puedas lastimar. Me sorprende mucho ver eso. 12 del día con 34 minutos, ya estamos de regreso a Buena Hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades en Tropicalísima 1350. Hoy estamos hablando de la depresión. Con el licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, psicoterapeuta, director de atención y tratamiento psicológico AC. Llámenos si tiene preguntas 5604-7307 y 5604-7447. ¿Hay alguna clasificación o tipos de depresión? Sí, yo le mencionaba al principio, Monse, en las dos grandes clasificaciones, lo endógeno y el exógeno. Pero después tienen nombres que son particulares, ¿no? Hablamos de esta depresión estacional que puede estar asociada en cualquiera de nosotros, ¿eh? Tenemos una serie de células que forman un grupo y ese grupo de células es nuestro reloj biológico. Se llama en la parte técnica núcleo supraquiasmático, que suena como trabalenguas, pero bueno, así se llama, ¿no? Ni se preocupen por eso. Lo que sí hay que preocuparnos es que con los cambios de estación o incluso con los cambios de luz, ese núcleo supraquiasmático se afecta. Yo de manera particular tardo alrededor de un mes para ajustarme al horario. O sea que todavía no duermes bien. No, yo todavía no, ando un poco como zombie de Zaguayo. Sí. Y la cuestión es que quien dice, ay, es una exageración, bueno, hay alondras y hay búhos. En la clasificación de cómo utilizas tu sueño, quienes son alondras se levantan muy temprano, se acuestan muy temprano y se levantan muy temprano. Digamos que yo soy más alondra en ese sentido en términos del sueño. Los búhos se acuestan muy tarde y se despiertan Gente muy que tarde. le gusta desvelarse, ¿no? Así es. Sí, claro. ¿Y cómo vas regulando, por ejemplo, en ese tipo de alteraciones? Como el día nos avisa cuando ya hay que estar en actividad y nos avisa cuando hay que descansar, a las personas que tienen, que están, por ejemplo, en los asilos, se les va haciendo como más opaco su ojo. Y entonces es más difícil que entre la luz del sol normal y que estimule ese reloj biológico. Por lo tanto, ya hablaremos de las terapias de luz, pero esa es la terapia estacional que está, la depresión estacional que está asociada a los cambios de luz. Por eso en diciembre, en invierno, mucha gente se deprime, ¿no? Y también se suicida, así es. Sí, claro, Sí. aumenta la tasa de suicidios. En países donde no hay mucha luz en el día, también hay más tasa de depresión. En el trabajo que hago, que es ahora, bueno, yo lo quiero cada día más, atiendo personas, por ejemplo, que están en Londres, a través de la tecnología de Skype. Y entonces a las 3 de la tarde en Londres, cuando en ciertas épocas del año ya está completamente oscuro. Así es. Entonces yo no me veo en esa forma de estar interactuando porque son las 3 de la tarde y ya está oscuro. Sí, tengo otro amigo que está lo más al norte de Canadá y entonces el sol se oculta a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana ya hay otra vez sol. Entonces creo que tampoco me acostumbraría a eso porque me haría exactamente el mismo efecto. Sí, no, es complicado. Pero cuando tienes un bebé, que es esta depresión postparto, también se alteran muchas cosas a nivel de nuestro cuerpo y hace que no seas la mejor persona para atender a tu bebé ni para convivir con otros. Hay otra depresión que se llama psicótica y esa depresión psicótica tiene que ver con que te diagnostican alguna enfermedad mental y entonces viene una acompañada de la otra. O sea, además de que te sientes mal por la enfermedad que ya te diagnosticaron, se presenta también la depresión. La parte de lo que se ha vulgarizado el día de hoy, que es el trastorno bipolar, cuando alguien está muy contento y después está muy triste y que te dices, ay, es que eres bipolar. Pero tiene que ver con otro tipo de cosas, pero también está asociada la depresión al trastorno bipolar. Wow, a la ansiedad también, ¿no? Sí, a la ansiedad y a la ansiedad generalizada, se llama trastorno de ansiedad generalizada. Fíjate cómo nos preocupa tanto la parte del futuro. No vivimos el presente y estamos atrapados en el pasado.
Y si además que decía, esos pensamientos 60,000 están más asociados hacia el pasado, son negativos, pues Imagínate. estamos fritos por donde sean. Exacto. O sea, son muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta para saber cómo estamos de nuestro estado de ánimo, Así de es. nuestras emociones, para mantener ese equilibrio. Yo creo que una persona completamente con salud mental al 100% no hay. No sé tú qué No, piensas, que dicen que de locos poetas y no sé qué, todos tenemos un poco. un ¿no? poco, ¿no? Pero bueno, finalmente la Músicos, depresión... poetas y locos, Músicos, todos tenemos un poco. pero la depresión sí debe ser vista como una enfermedad, debe ser diagnosticada. Este es el punto clave, el punto importante, porque si no pedimos ayuda, no va a venir la ayuda, sino ¿qué, qué pasa regularmente con los pacientes? ¿Ellos van o los llevan? Puede ser de los dos. Ujú. A ¿Se vale veces, de las dos sí, formas? se vale de las dos Ok. formas. Y se vale tanto porque, Monse, si alguien no sabe qué le está pasando pero no quiere salir de la casa, si Ujú. tiene al menos 5 de los síntomas que yo mencioné hace Así es. ratito, podemos pensar que que ya es una persona que tiene depresión. Si yo no quiero salir de mi casa, si solamente me la quiero pasar acostado, si quiero ver televisión pero incluso a veces ni siquiera la televisión me hace sentir bien. La cuestión es que necesitamos darle soporte a esa persona y de plano sacarla para poderla llevar con el médico o con el psicólogo. Digamos que es en el único caso en donde hay que sacar materialmente a la persona, hay que arrancarla de ahí de la cama o de la casa, porque acuérdate que una de los síntomas que estaba mencionando era el aislamiento. Aislamiento. Entonces no quiere socializar con otros, y ahí sí hay que intervenir de esa manera. Hoy, otra vez con la parte de la tecnología, Ujú. muchas veces nos metemos hasta la casa del paciente si no quiere salir Ujú. y le damos atención por teléfono o le damos atención por Skype y con alguna parte de tecnología. Y entonces ya es más fácil que podamos empezar a sacar al paciente Claro. de ese estado, o en el peor de los escenarios, si no quiere ir el paciente o no se puede trasladar, platicamos con algún miembro de la familia que se haga responsable de él o de ella, y entonces ya le decimos qué cosas podría hacer. Ok. En los adultos mayores, retomando un poquito la sintomatología que Sí. platicábamos antes de la pausa, en los adultos mayores es algo muy particular porque también como en los adolescentes muchas veces justificamos que estén así Sí. o que estén tristes o que todo lo que les pasa pues puede ser como normal por la etapa. Pero no debe ser así porque hay pacientes que empeoran o se vuelven crónicos, depresivos crónicos y obviamente no tienen calidad de vida. ¿Cómo lo notamos en la tercera edad? Sí, cuando llegamos a la tercera edad, todo el tiempo estamos envejeciendo si lo vemos desde esa Así es. naturaleza. Pero puedes llegar con los síntomas que pueden ser, entre comillas, normales del envejecimiento. Hay ciertos dolores, las articulaciones Ujú. no funcionan Claro. ya al 100, hay un cierto desgaste a nivel óseo, pero puedes llegar de manera completamente independiente, de tal suerte que económicamente todavía sigues produciendo, y hay quien va a llegar completamente dependiente tanto en lo físico como en lo económico. Por lo tanto, igual, sí podrías tener más pensamientos que están asociados con la enfermedad que Ujú. puedes tener. Si es crónico-degenerativa, peor. Dicen también que genio y figura hasta la sepultura. Ujú. Entonces, ¿esto qué significa? Y es muy importante, Monse, porque si un niño es feliz y ese niño, como cuando es adolescente, es feliz, y cuando es adulto joven es feliz, cuando sea adulto mayor, aunque tenga sus padecimientos, va a estar feliz. Pero si alguien se la pasó quejándose de la vida, como niño, como adolescente, como adulto, cuando llegues a esa parte, también te vas a quejar absolutamente de todo. Y entonces esto va a hacer todavía más disfuncional el asunto, porque el cuerpo va generando otra hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, Ujú. y esa hormona del estrés desequilibra el sistema inmunológico. Entonces, si tiene ese desequilibrio el sistema inmunológico, no solamente te vas a enfermar o te vas a seguir enfermando más rápido, sino el propio estrés en las puntas del ADN, Ujú. que es como una cadenita que se llama el helicoidal, son como unas agujetas. Cuando estás más estresado, se van acortando más las agujetas y entonces tienes la capacidad de que la reproducción a nivel celular va siendo más deficiente, y entonces con tan solo una gripa incluso te puedes morir. Por lo tanto, entonces, si estás deprimido, si eres cascarrabias y además Mm.
el ambiente que tienes alrededor es un ambiente tensionante, porque el ambiente es muy importante, el ambiente sana y el ambiente enferma. Las palabras curan, pero también enferman. Claro. Entonces, va a hacer que cuando llegues a esa etapa, si los pensamientos son más que ya estás suponiendo una muerte inminente, pues por supuesto que igual la pasas peor en esas épocas, ¿no? Exacto, y esto tiene mucho que ver con la calidad de vida que decíamos, ¿no? Por O sea, el supuesto. no diagnosticar una enfermedad como la depresión, el no tratarla, Ujú. impacta directamente con la calidad de vida, ¿no? Que creo que es un derecho de todos los seres humanos tener calidad de vida, bienestar, sentirnos felices, tengamos o no tengamos muchas razones para estarlo. Depende, decíamos al principio, si ves las cosas de forma negativa, todo, aunque sea bueno, lo vas a ver negativo. Así es. Y la parte contraria, ¿no? También cuando estamos bien y somos positivos, bueno, pues eso impacta definitivamente nuestra calidad de vida. Nos vamos a una pausa rapidísimo, regresamos para hablar del tratamiento de depresión, hoy con el licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, quien es psicoterapeuta, director de atención y tratamiento psicológico ACE. Llámenos 5604-7307 y 7447. Helicoidal se llaman estas patitas. Sí. Es todo completo, es la cadena helicoidal. Ah, Sí, es como, no recuerdo cómo se llaman, como los zumbadores, no sé si te tocó, hay unas tiritas que están así como torcidas, como un cuadrado, pero está todo torcido, Ajá. Y que se le pone una hélice, Uh-huh. y con una cilindrito agarras y Ajá. le jalas y Y sale sube. volando la Ajá. hélice. Digamos que en términos de la estructura es así como eso que está Y eso doblado. fue. Pero son las puntas, se llaman telómeros. Y esos telómeros se van haciendo cortos con el cortisol, te enfermas mucho más rápido, y el cuerpo es tan inteligente que el cuerpo nos dice que estamos enfermos, pero en realidad nos está informando algo. O sea, y la información es que necesitamos tener más cuidado con respecto a eso. Claro. ¿Una persona se puede morir de depresión? Así, Por supuesto. ¿verdad que Sí, así es. Por eso es importante atenderlo. Amigos del Face, cuídense y síganos en esta transmisión. Gracias, gracias. ¿Y eso lo pasas al rato? ¿O ya se está pasando? Ahorita estamos transmitiendo ¿Sí? en vivo. Ah, perfecto. Muy bien. Hablamos del diagnóstico, que es importante. ¿Cómo se debe diagnosticar? El diagnóstico es con los síntomas. Sí. Ajá. Ok. Y ya para llegar a El tratamiento. 12:46. La diferencia entre un psicólogo, psicoterapeuta y psiquiatra. Okay. Cualquiera de los tres puede, no, más bien los tres, ¿verdad? Si es necesario. Te pueden ayudar. Uh-huh. Yo diría que mientras más esfuerzos hagamos es mejor. Mejor, claro. Hay quien está más especializado como el suicidólogo, ¿no? Y el suicidólogo, que también que trabajan con la familia. Y en psicología de la salud es difícil que nada más te quedes paradito como en un tema y no puedes meter algo, Exacto. porque Sí, no. te vuelves inútil. A buena hora. Continuamos. 12 del día con 47 minutos, ya estamos de regreso a buena hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades aquí en Tropicalísima 1350. Hoy estamos platicando de depresión con nuestro especialista invitado, el licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, psicoterapeuta, director de atención y tratamiento psicológico AC. ¿Y cómo se debe diagnosticar? Digamos, si ya tenemos identificados uno de los síntomas que nos comentabas, que son varios: ansiedad, culpa, disfunción, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? O comes de más o comes de menos, en el sueño, duermes más o duermes de menos. Si distorsionas la realidad y todo lo ves de forma negativa, si tienes falta de concentración, fatiga, tu sexualidad se ha visto afectada, tu mismo aseo, ganas de arreglarte, de vestirte, de salir a la calle.
también se ha mermado, si tienes miedos infundados, si tienes pesimismo, si sientes un vacío, si ya no disfrutas lo que antes disfrutabas, eso es un punto clave. Si ya no disfrutas como antes lo que solías maravillarte y disfrutar y ver con alegría, eso es un punto importante. Si llevas más de 15 días, mucho ojo, ya debe ser atendido. ¿Cómo se debe diagnosticar y con quién? ¿A quién le pedimos ayuda, Juan Antonio? Mira, hoy afortunadamente hay algo que se llama psicología de la salud. Y es como una ciencia límite entre la medicina y la psicología. Y no te puedes quedar paradito solamente, soy psicólogo, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no vas a ser médico, no eres médico. Y no vas a dar un medicamento, ese medicamento lo da el doctor o igual lo del psiquiatra. Pero en ocasiones también los doctores les dicen a los pacientes y además vaya a ver a su psicólogo. Claro, ¿no? es complementario. Entonces es un trabajo en equipo, es un trabajo interdisciplinario y hoy necesitamos entenderlo de esa manera porque la ciencia también es así. Hemos tenido un problema epistemológico muy fuerte y se han dividido las facultades en facultades. Entonces yo soy de química, pero no me interesa lo que hacen los de matemáticas. No, es importante interesarse. Claro, ¿no? claro. Y lo mismo en psicología, es importante interesarse qué es lo que están haciendo los médicos y los médicos lo que estamos haciendo los psicólogos. Y eso nos da una perspectiva para tener como un disparo mucho más amplio de poder ayudar a los pacientes. En la parte de los tratamientos, hablaba de estos recapturadores de la serotonina, que los van a recetar los psiquiatras o igual los médicos. Y también estos medicamentos que hacen que suban los niveles de norepinefrina para que te encuentres más motivado. Antes se utilizaba una terapia electroconvulsiva y entonces al paciente se le daban descargas eléctricas a nivel cerebral y bueno, se quemaban algunas neuronas. ¿Qué pasaba? No sé, pero ya no se despertaba exactamente igual, ¿no? Hoy hay tratamientos electroconvulsivos, se anestesia al paciente, se les da descargas, el paciente al menos en ese momento no siente nada. Cuando es de plano muy grave la depresión y no alcanza con los tratamientos convencionales, bueno, esa es una estrategia. Todavía se siguen haciendo estas terapias, pero hay otras que son muy bonitas, Monse, y que son hasta poéticas, diría yo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la terapia cognitivo-conductual, que lo que hace es trabajar con los afectos del paciente, los reinterpreta. Si se murió la mascota, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos resignificar lo que ha vivido con esa mascota o con cualquier persona que se haya ido, y entonces dar una interpretación o una reinterpretación diferente a la aquí y a la ahora. Cuando se observan cerebros que están, entre comillas, normales y depresivos, los cerebros que tienen depresión tienen como menos foquitos, digamos que así, iluminados a nivel cerebral. Los que tienen más prendidos son los que están relacionados más con las emociones. Y suena bastante lógico el asunto, ¿no? Claro. Entonces, están más alertas por ahí, pero el cerebro normal tiene prendidas muchas más áreas. Por lo tanto, el lugar de donde vienen nuestros pensamientos más brillantes, que es en la parte de aquí al frente, se llama corteza prefrontal, es la que me permite regular con respecto a las emociones. Si estoy feliz, sí, oye, pero ya bájale a tu felicidad, ¿no? Si estoy triste, ¿por qué tendremos que estar tristes? Haces esa negociación, sí, haces equilibrio. En el cerebro deprimido no están prendidas esas áreas, ¿no? En el cerebro sano sí están prendidas esas áreas. Y entonces en la terapia cognitivo-conductual lo que hacemos es ayudarle a aprender esas áreas a través de los pensamientos y las reinterpretaciones que hacemos con el paciente. Pero también hay terapia de risoterapia, ¿no? Y entonces si nosotros nos reímos, generamos más dopamina, bajamos los niveles de cortisol y nos podemos equilibrar. ¿Por el simple hecho de reír? Por el simple hecho de reír, o incluso engañando al cerebro, voy a fingir que me estoy riendo y voy a poner una cara como de felicidad. Y eso engaña al cerebro y el cerebro cree que me estoy riendo. O sea, la risa fingida también. La risa fingida para uno mismo, ¿sale? Porque si claro. estás acostado y estás en pareja y de repente estás así como riendo. No, bueno, ahí sí puedes te espantar internan, a tu pareja, ¿no? Ahí sí te llevan a los choques. Directamente. Hay terapia también de arte. Por lo tanto, igual la gente que está deprimida se reúne, platica como un grupo medio de alcohólicos anónimos. Como de autoayuda, ¿no? Es de autoayuda, platican de la depresión,
pero están orientados, digamos que a crear cosas a través del arte. La terapia de luz, en la terapia de luz que hablaba de ese núcleo supraquiasmático para poder activarlo, asolean a los viejitos, ¿no? O nos podemos asolear, aunque no seamos viejitos, para que se estimulen esas glándulas, esas células, perdón. Y entonces con tan solo eso empieza a producir otra vez un equilibrio el cerebro. Para los rojitos se ven como, o la gente mayor, para no hablar en ese concepto, es muy malo que usen lentes para el sol. Es importante que se estimulen esas células que son neuronas para que nos podamos equilibrar a y través de podamos la dormir vista. mejor. ¿Sí? O sea, ¿será por eso que en el mar la vida es más sabrosa, Juan Antonio? Mira, O no sea, solamente es literal, por eso, ¿no? En el sino sol. que cuando estás a nivel del mar, cuando llegan y rompen las olas, se empiezan a desprender, digamos que las moléculas de oxígeno, y tú respiras mucho mejor cuando estás a nivel del mar. Sí es una canción, pero sí es más sabrosa y es más saludable la vida en esa parte. Tengo, el sol, tengo una tecnología que se llama campo electromagnético pulsante baja frecuencia. Lo que hace, entre otras cosas, es una cama que está conectada a una computadora, y lo que hace es equilibrar la producción justamente de todas estas neuroconductores que estábamos hablando. O sea, regula a nivel celular el funcionamiento normal de cada una de las células de nuestro cuerpo. Tenemos alrededor de 50 billones de células y todas son estimuladas al mismo tiempo. A través del campo electromagnético, la persona no tiene que consumir absolutamente ningún medicamento, no se contrapone con sus medicamentos, y entonces se siente tranquila, se siente relajada. Si tenía ganas de dormir, bueno, ahí se va a dormir, pero va a estar como equilibrando en esa parte todas sus células, ¿no? Entonces, si ves, hay un montón de terapias. Yo diría que la más fundamental no es exactamente como una terapia, pero sí es la información y es la prevención al momento de recibir información todos nosotros. Porque si ya tenemos información y sabemos de qué nos podemos enfermar y cómo podemos empezar a cambiar nuestro entorno, es importante que si no tengo o no quiero reunirme con otras personas, esté en entornos que sean más saludables. Si estoy rodeado de personas que son negativas, si estoy rodeado de personas solamente enfermas, si estoy rodeado de personas tóxicas o que solamente se quejan, y además tengo depresión, por supuesto que no voy a salir y me voy a enfermar mucho más rápido. Sí puede llevar a la muerte una persona que está deprimida. Wow. Una persona que se deprimió se puede volver, tiene mayor predisposición a deprimirse varias veces. Decía de los niños, cuando los niños se deprimen, tiene más posibilidad de que se vuelvan a deprimir y de que generen más enfermedades mentales en su edad adulta. Por eso es importante detenerla, detectarla, tratarla, y bueno, se cura la depresión. La depresión, hay pocos casos que no se curan, y decía que en los casos que no se curan se utilizan estas técnicas de electroshock para poder ayudar al paciente, y se utilizan en algunas otras enfermedades mentales también que se consideran que son como muy severas y donde el paciente no tiene alguna evolución. Es como última opción, digamos. Es como la última opción. Para cosas muy específicas. Así es. Si yo tengo pensamientos más positivos durante todo el día, las palabras ajenas enferman, pero también las palabras propias me pueden enfermar y me pueden curar. Nuestra voz interna que tenemos por ahí, que ahorita no voy a decir una grosería, pero la que está ahí quedito, ¿no? Así es. Esa vocecita interna es la que de pronto nos puede llevar a la gloria y a tener una buena calidad de vida, o nos puede dar depresión y ver todo de mala forma, ¿no? Hay un monje budista que se llama Mathieu Ricard, que no solamente es considerado como el hombre más feliz del mundo, en donde su sistema inmunológico funciona mucho mejor que el de cualquier otra persona. Tú puedes tener 40 años y tener un sistema inmunológico de alguien de 60 o de 70, porque estás deprimido, porque estás estresado. Y puedes tener 80 y puedes tener la agilidad que no tienen a veces los chicos de 20, y puedes tener también un sistema inmunológico mucho más equilibrado. Entonces, la edad es un tanto relativa, pero el cuidado no.
si nos cuidamos siendo jóvenes o igual Exacto. siendo mayores, de verdad que la vamos a llevar más en paz. ¿Qué podemos hacer? Algunos tips como para prevenir la depresión, para manejar el estrés al que todos estamos sometidos en esta vida que es muy ajetreada. De pronto, que nos pudiera ayudar como para prevenir y para seguir en la situación, digamos, más equilibrada posible de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y de esta liberación de hormonas. ¿Qué nos puede ayudar? Sí, mira, hay que grabarnos en la cabeza que el cuerpo no se enferma, sino nos informa. Y entonces cuando nos informa el cuerpo que algo está funcionando mal, siempre que hay alguna actividad que sea estresante, necesariamente necesitamos una actividad que nos permita relajarnos. Hay cosas, un ejercicio muy rápido, se llama respiración 10x10, y entonces yo meto el aire y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 10, y después saco el aire también en 10 tiempos, y después le aumento a 11, y le aumento a 12, y hasta los que aguante. Y entonces esa respiración lenta y profunda, casi que, mira, tiene la capacidad de almacenar 3 litros de oxígeno. Qué maravilla. O lo que consideramos oxígeno, porque ahorita estamos respirando un 21% de oxígeno nada más. Sí. Estemos aquí o en algún otro lugar. Pero voy oxigenando mis células, se va oxigenando también mi cerebro, tengo mayor claridad mental para poder hacer cosas, porque incluso cuando estás deprimido no alcanza a tomar bien decisiones. Entonces, ese ejercicio es bastante simple. Hay que cuidar la alimentación, hay que comer menos cosas que son azucaradas. Suena como una cosa choteada, pero hay que comer más frutas y verduras que cosas con azúcar. Por supuesto, eso tiene que ver directamente con nuestra química y todo lo que nuestro cuerpo hace. El ejercicio también. El ejercicio, por supuesto, y cuando se puede, ¿no? Porque ya ves que con las contingencias es mejor no salir cuando hay contingencias, hacer un poco de ejercicio en la casa, pero por supuesto que eso no se puede dejar. Y la respiración, que finalmente es como la base de la meditación, del yoga y de todas estas disciplinas que nos ayudan a relajarnos y a quietar un poquito nuestra mente, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Antonio. ¿Algo más que quieras agregar? Teléfonos, página, correo, Facebook. Con todo gusto, nuestros teléfonos 55 19 37 53, repito, 55 19 37 53, y trabajamos generalmente de lunes a sábado. En Facebook me encuentran como Juan Antonio Barrera o como Atención y Tratamiento Psicológico. Ahí está, Juan Antonio Barrera o Atención y Tratamiento Psicológico AC, 55 19 37 57. Un placer como siempre. 53. 53. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Un placer, licenciado Juan Antonio Barrera Méndez, psicoterapeuta, director de Atención y Tratamiento Psicológico AC. Gracias por su atención. Y por allá en los controles, Manuel Osada sigue con nosotros. En la producción, Ezequiel Mondragón. Soy Montserrat Arroyo. Nos vamos a bailar, a relajar con la Santanera ya, amigos. No se vayan. ¿Se alcanzó la pila? Sí. Amigos, gracias por compartir este espacio. Me despido, Juan Antonio Barrera. Gracias, Montserrat Arroyo. Esperamos en la siguiente